Segundo libro de Crónicas, capítulo 24. Una vez lo encuentren, les invito a colocarse en pie, por favor, en reverencia, respeto a la palabra de Dios. Vamos a leer del segundo libro de Crónicas, capítulo 24, el versículo número 15 y el versículo 16. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Oremos. Señor, Padre eterno, estamos muy agradecidos, Dios, este tiempo. Cada domingo, Señor, nos permites ahondar en tu palabra. Nos reúnes, Señor, con el propósito de ser edificados y desde luego, Señor, escuchar el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos que en este día nos ayudes a comprender tu palabra, que permitas que cada hermano tenga un corazón dispuesto, una mente preparada, su vida con deseo de obedecerte. Bendice, Señor, este tiempo de predicación y suplicamos la guía de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este capítulo 24 del segundo libro de Crónicas nos registra la muerte de un hombre llamado Joiada. El nombre Joiada significa Jehová conoce o sabe. Este nombre aparece aquí en la Biblia mencionado a alguien que tuvo una gran influencia sobre la gente de su tiempo. Este hombre fue un sacerdote principal. Estuvo fungiendo en el templo en Jerusalén. Fue tan importante su influencia que estuvo presente durante los reinados del rey Ocosías, Atalía, esta mujer perversa, y desde luego el rey Joás. Su papel fue muy importante. Fue el que no solo estuvo vinculado con asuntos del templo, todo lo del servicio a Dios, sino en asuntos políticos. ¿A qué me refiero con esto? Una vez murió el rey Ocosías, fue Joiada quien frustró los planes de aquella mujer llamada Atalía. Una vez muere el rey Ocosías, el plan de Atalía era destruir toda la descendencia real. Trató de exterminarla con el único propósito de establecerse ella como reina. Pero fue Joiada y su mujer los que escondieron a aquel rey que para ese momento tenía corta edad llamado Joás. Lo escondieron durante 6 años en un área del templo, mientras que Atalía durante ese tiempo se había enseñoreado y estaba gobernando, usurpando el trono de allí de Israel. Miremos la importancia de este hombre llamado Joiada. Un hombre entonces que ejerció gran influencia de los de su tiempo. A tal punto que dice la Biblia de que él fue, junto con su esposa, el que preservó la vida del pequeño Joás. Mientras Joás fue menor de edad, estuvo bajo el liderazgo, bajo la influencia de este hombre llamado Joiada. Es como si Joiada gobernara virtualmente detrás de Joás. Fue él entonces quien gobernó, fue su consejero, quien estuvo ayudándole durante todo ese tiempo. Y no solo eso, sino que bajo su influencia se destruyeron, por ejemplo, templos paganos, se destruyó lo que tiene que ver con la adoración a dioses falsos y se estableció la adoración verdadera a Dios. Esto es importante tenerlo en cuenta. Gobernó entonces Joiada allí detrás del pequeño Joás. Destruyeron santuarios de Baal. Y no solo eso, sino que también dice la Biblia que organizó el servicio de los levitas. Los levitas eran los encargados de todo lo que tenía que ver con el templo. Los cantores, los porteros, los músicos. Precisamente este hombre Joiada, sacerdote principal, estuvo allí a cargo de ellos. Pero nos dice la Biblia en los versículos que hemos leído hace un momento que él murió a la edad de 130 años. Mire lo que dice, segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 15, dice la Biblia. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. Mire que la Biblia llega hasta decir cuánto tiempo vivió este hombre. Murió de 130 años. Si miramos y comparamos la vida, la longevidad de Joiada, incluso con Moisés, nos dice la Biblia que Moisés vivió 120 años. ¿Qué es el caso de Aarón, el hermano de Moisés? Dice la Biblia en Números capítulo 33, nos registra cuántos años vivió Aarón, el hermano de Moisés. Números capítulo 33, versículo 39. Era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte de Oro. Si comparamos la longevidad de Joiada con Moisés y con Aarón, vivió más tiempo, ¿no? Él vivió 130 años. En el caso de Moisés,
120. En el caso de Aarón, 123 años. Pero lo que la Biblia resalta, volviendo al segundo libro de Crónicas, capítulo 24, no es tanto su longevidad, sino la manera en cómo vivió él. Y esta manera de cómo vivió lo llevó a la frase que dice segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 15. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días. Noten esa frase. Y luego dice, de 130 años era cuando murió. Fíjese en la frase que menciona allí. No tanto hace énfasis la Biblia en la longevidad de este hombre, sino en la manera, como dice la Biblia, que murió. Dice la Biblia que murió lleno de días. He titulado el mensaje para este día precisamente de esa manera. Morir lleno de días. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de morir lleno de días? Joiada es el claro ejemplo de cómo es una persona que muere lleno de días. No toda persona que quizá fallece o que morirá podrá decirse que esta persona murió lleno de días. ¿Qué implica entonces morir lleno de días? En primer lugar, nos dice el versículo 15 del segundo libro de Crónicas, capítulo 24, mas Joiada envejeció y murió, note eso, lleno de días. Morir lleno de días implica vivir el día a día. No sé si se dieron ustedes cuenta que la Biblia no dice que Joiada murió lleno de años. No dice eso. Dice que murió lleno de días. Esto quiere decir, hermanos, que sacó lo mejor de cada día. Mucha gente muere lleno de años. Sumó y sumó años, pero al final de su vida no sacó lo mejor de cada día. Así que aquí dice la Biblia que este hombre llamado Joiada sacó lo mejor de cada día. Esto quiere decir algo similar a lo que menciona la Biblia en el Salmo 90, versículo 12. Cuando en esa oración de Moisés dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, no dice nuestros años, que traigamos sabiduría al corazón. No sé si se han fijado ustedes que la Biblia casi siempre describe la vida de los hombres que caminaron con Dios en días. Por ejemplo, en la genealogía de Génesis. Y vivió tantos tiempos y fueron todos sus días, no dice sus años. Fueron todos sus días y luego añade 930 años, por ejemplo, en el caso de Adán. En el caso de Noé fueron todos sus días 950 y así. ¿Por qué hace tanto énfasis la Biblia y no dice tanto años sino días? Porque Dios desea que cada uno de los que hace parte de su pueblo, los salvos, mueran llenos de días. ¿Cuánta gente muere llena de años, no? De 70, de 80, algunos más viejos de 100 años, otros de quizá de 90, otros un poco quizá más jóvenes de 50, de 60. Pero el problema hoy en día en el pueblo de Dios es que muchos mueren llenos de años. Este no fue el caso de Joiada. Dice la Biblia en el versículo 15 del segundo libro de Crónicas, capítulo 24. Mas Joiada envejeció, pero mire, no se quedó allí. Y murió lleno de días. Note eso. ¿Cómo murió Joiada? Lleno de días. ¿Cuánta gente a lo mejor morirá llena de años? ¿Eso es morir bien? No. Hay gente que morirá vieja. Y mire cómo la Biblia hace ese contraste. No dice que solo envejeció y se murió. Como es lo normal hoy en día, la gente se envejece y muere. No, este hombre, aunque envejeció, nos dice la Biblia que murió lleno de días. ¿Qué significa eso? Sacó lo mejor de cada día. Y eso es morir bien. Morir bien es morir lleno de días, no de años. Pero para algunos cristianos, morir bien, ¿sabe qué implica? Si yo le preguntara a la mayoría de ustedes, ¿qué sería para usted morir bien? Usted me diría, no, pues morir bien, quizás será morir rodeado de la familia. Algunos dirán, será morir lleno de nietos, de personas, de gente cercana, morir ahí. Para algunos, morir bien será morir sin una enfermedad terrible. Ay, ojalá yo no me muera ahí padeciendo una enfermedad. Muchos cristianos tienen ese concepto errado de que es morir lleno de días. ¿Qué es morir bien para algunos? Morir rodeado de la familia. Quizá para algunos morir sin alguna enfermedad lamentable, terrible, trágica. Para otros morir bien, ¿sabe qué será? Morir en una finquita con una buena pensión. Hay gente insensata que piensa así, cristianos. Ay, mis últimos años en una finca, fuera de la ciudad, fuera del bullicio de todo esto, ¿cierto? Y ojalá con una buena pensión. Ahí sí me muero, bien. Pues no, eso es morir viejo. Pero según la Biblia, eso no sería morir lleno de días. Esto no sería entonces, hermanos, morir de la mejor manera. Pero el morir lleno de días para los salvos debería ser el vivir cada día de la mejor manera.
que usted como salvo le saque el mejor provecho a cada día que Dios le da. Y eso fue precisamente lo que hizo Joiada. ¿Cómo murió Joiada? ¿Lleno de años? No. Dice la Biblia, murió lleno de días. Esto debería ser la forma en que viva cada cristiano. Invirtiendo su día a día, sacando lo mejor para la eternidad. Si hay un solo día en su existencia en lo cual usted no saque lo mejor con miras a la eternidad, cuando usted muera morirá lleno de años, no de días. Es como si la Biblia dijera que Joiada pudo sumar todos sus días. Todo lo que sacó, de este día sacó lo mejor, de este otro día sacó lo mejor, y al final de su vida, aunque envejeció, dice la Biblia que murió lleno de todo eso que había sacado bueno de cada día. Eso es morir bien. No es tener la mejor finquita, no es tener la paz que algunos tanto anhelan. No es tener a lo mejor la pensión, que tanto ya hay una pensión para ahora sí dedicarme a descansar. Y los últimos años de mi vida vivir con toda la familia en una finca, en una granja con animales y perros y gatos. Eso no es morir bien. Algunos están errados frente a lo que son los valores de la Biblia, de qué es morir bien. Como dije hace un momento, para algunos morir bien será ojalá que no me dé un cáncer terrible y esté yo en una cama. Ay no, que muera un solo golpe y ya me morí bien. Para algunos será no morir quizá del COVID. Que no me agarre el COVID, la enfermedad y me mate y me deje. No. Pero qué poco piensan algunos en el morir lleno de días. Cada día que usted viva, invirtiéndolo en la eternidad. Y eso hizo Joiada. Créame que cuando la Biblia dice que Joiada murió lleno de días, implica eso. Porque como dije hace un momento, hay mucha gente que suma años. Hay gente que se muere de vieja y resabiada. No sacó lo mejor del tiempo. Desperdició su tiempo. Los que ya están avanzados de edad deberían sacar cada día lo mejor para Dios. Hay gente perdiendo el tiempo, ¿no? Hay gente desocupada que no la invierte para el servicio al Señor, sino para otras cosas. Se la pasan ahí lo que venga el día. ¿No debería usted orar para morir lleno de días? Cada día dedicarse tiempo, usted que lo puede hacer, usted que ya a lo mejor es pensionado, usted que ya no hace nada, a lo mejor en su casa, ¿no debería orar, leer la Biblia, para que cuando llegue el momento de morir, se pueda decir de usted que murió lleno de días? Pero hay gente perdiendo el tiempo, gente sin ocupación, y cuando llegue el momento de morir, lamentablemente, morirán viejos. En segundo lugar, ¿qué es morir lleno de días? Dice el versículo 16. Y lo sepultaron en la ciudad de David, con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. En segundo lugar, morir lleno de días es dejar huella en otros. Eso fue exactamente lo que hizo Joiada. Hay un detalle que cuando se entiende el trasfondo de lo que pasaba en la nación, allí en la ciudad de Jerusalén, aclara por qué este hombre murió lleno de días y por qué murió dejando huella en otros. Mire, el mayor honor que pudo tener Joiada fue ser sepultado allí con los reyes. ¿Notaron qué dice? No era rey. Y es más, cuando uno estudia un poco de la historia de lo que se hacía en la nación, en Jerusalén, dentro de Jerusalén estaba prohibido sepultar cuerpos, lo hacían todo fuera. Solo los que sepultaban en Jerusalén, allí en la ciudad, era gente que tenía un gran honor. Y eso estaba reservado a gente que había hecho bien a la nación, incluso reyes. A Joiada no lo sepultaron fuera de Jerusalén. Lo sepultaron, dice la Biblia, ¿allí con quién? Con los reyes. Un honor. Recordemos entonces que Joiada no era rey, era sacerdote. Pero luego dice la Biblia en la segunda parte del versículo 16, ¿por qué tuvo este honor? Y mire lo que dice, por cuanto había hecho bien con Israel. Tremendo. Y no solo con Israel, y para con Dios. ¿Y con qué? Con su casa. Este acto de sepultar a Joiada allí con los reyes refleja exactamente lo que acaba de decir acá. Había hecho bien. Este acto de sepultarlo en la ciudad de David con los reyes no fue un acto caprichoso, no fue que a alguien se le ocurrió, fue precisamente la descripción de que este hombre dejó huella en otros. Hizo bien a Israel, hizo bien, dice la Biblia, para con Dios y también para con su casa. En pocas palabras, dejó huella en otros. Fue el reconocimiento de un hombre que hizo bien durante todo su tiempo que vivió. Eso es morir bien, dejar huellas en otros. Tremendo, ¿no? Pero hay gente que si se muere nadie lo extrañará. Eso es triste. Hay gente que a lo mejor le tendrá que poner en la tumba, aquí descansa fulanito y en la casa todos también. Porque así hay gente. Es una carga. En lugar de ser solución es problema. Si usted muriera hoy, ¿lo extrañarían? A lo mejor algunos se darían cuenta, después de 10 años, ¿qué pasaría con...? Pero Joiada vivió de tal manera que dejó huella en otros que hasta
En un acuerdo común dijeron, sepultémoslo allí con los reyes. ¿Y por qué? Preguntaría alguno. Por cuanto ha hecho bien. Dejó huella en otros, imagínense. El mayor honor. Recuerde que dentro de los muros estaba prohibido en todas las ciudades, excepto en Jerusalén, que se sepultara gente cualquiera. Solo se hacía con los reyes. Y de esa manera fue sepultado. Esta excepción la hicieron con Joiada, por cuanto había hecho bien. Había sido de bendición, de influencia, había dejado huella en otros. Cuando usted muera, ¿qué influencia va a dejar? ¿Por qué lo van a recordar? A este lo recordaron porque hizo bien. Si lamentablemente usted muriera, ojalá no fuera así, y tuviéramos que enterrarlo, ¿por qué lo recordaríamos? ¿Por el hermano problema de la iglesia? ¿O por aquel que hizo tanto bien, que fue de apoyo, que fue de bendición, que fue alguien fiel, firme a su Dios? ¿Por qué sería recordado usted? Algunos van a pasar sin ton ni son por la vida, viviendo ahí lo que venga. Y al final de su vida morirán llenos de años, viejos. Qué triste es morir viejo sin haber invertido la vida para las cosas que tienen valor eterno. Qué triste será para algunos morir viejos y olvidados, porque para nadie fueron de bendición. Joiada dejó huella en otros. El agente de su tiempo, allí con los reyes fue sepultado. En tercer lugar, ¿qué es morir lleno de días? ¿Qué es equivalente a morir bien? Dice la segunda parte del versículo 16 del segundo libro de Crónicas, capítulo 24. Por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Morir lleno de días es haberse dedicado toda su vida hasta el fin a lo espiritual. Toda la vida de Joiada fue un ejemplo de consagración, de dedicación, ¿no? Mire cómo dice la Biblia en las cosas espirituales que se dedicó. Su dedicación a hacer bien a la nación de Israel. Lo dice el versículo 16, dice, por cuanto había hecho bien con Israel. ¿Qué hizo con Israel de bien? Recordemos que él fue el que aconsejó al rey Joás. Cuando era pequeño lo aconsejó y fue por la influencia de Joiada que algo del culto pagano que para ese tiempo primaba se dejó de hacer. Hizo bien para con Israel, ¿no? Fue de influencia, aconsejó al rey. Mire lo que dice la Biblia en el versículo 2 del segundo libro de Crónicas, capítulo 24. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Todos los días de quién? De Joiada, el sacerdote. Mientras Joiada estuvo vivo y Joás fue un rey pequeño, dice la Biblia que este rey, Joás, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo bien para con Israel, ¿no? Porque créame, un rey, un gobierno tirano lo que hace es que la gente sea oprimida. Estos reyes paganos que se desviaron de Dios lo que hicieron fue traer el juicio de Dios sobre ellos y sobre la nación. Pero debido a que la influencia de Joiada fue de tal calibre, de tal magnitud, en cierto sentido, la nación tuvo el favor de Dios por un tiempo. Eso es morir lleno de días. Eso es morir bien. Fue el que aconsejó al rey, pero no solo eso. Dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 23, versículos 16 y 17, mire. Y Joiada hizo pacto entre sí todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Versículo 17. Después de esto, entró todo el pueblo en el templo de Baal, y lo derribaron, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. También hizo que quitaran los ídolos, ¿sí vio? Por la influencia este hombre llevó a que la nación de Israel quitara los ídolos, hicieran pedazos todas las imágenes, incluso que mataran a ese sacerdote del dios pagano Baal. La influencia de Joiada. Invirtió toda su vida, mire, a eso se dedicó, a ser de bendición, a ser de influencia para otros, y por eso dice la Biblia, hizo bien para con Israel. No solo eso, fue Joiada el que instauró, restableció los servicios y los holocaustos en la casa de Dios. Para ese momento había paganismo, había idolatría, la nación se había dejado de consagrar a su Dios y fue bajo el liderazgo de Joiada, que dice la Biblia, que volvieron a retomar los holocaustos. Los servicios allí en la casa de Dios. Miren lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 23, versículos 18 y 19. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David lo había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. Versículo 19. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Mire lo que hizo. Restableció los servicios, hizo que los holocaustos se volvieran todo como había sido establecido, por un lado, por Moisés en la ley, y por otro lado, de acuerdo al orden que había establecido el rey David. ¿Hizo bien a la nación de Israel? Sí.
¿Hizo bien para con la casa de Jehová? Sí. Y por eso es recordado. Este hombre fue de tanta bendición que incluso nosotros hoy en día estamos hablando de él, recordando lo que hizo, ¿no? ¿Cómo es prepararse para morir? Porque la gente se prepara para todo menos para morir. Prepárese para morir lleno de días. Invierta su vida en las cosas espirituales. Con razón, al final de la vida de este hombre de los 130 años, estaba preparado para la eternidad. ¿Está preparado usted para la eternidad? Si usted muriera hoy, ¿cree que llegaría a la presencia de Dios con sus manos vacías o llenas? Ahí estará el que ha quemado su vida, ha gastado su salud, ha gastado su tiempo, su esfuerzo para este mundo, y esto se queda acá. Usted ya se envejeció, se desgastó, se enfermó para este mundo, invirtió todas sus fuerzas, su talento, su tiempo, sus energías para este mundo, y cuando muera, ¿qué llevará a la presencia de Dios? Quizá morirá viejo, pero no lleno de días. Joiada sabía que un momento en su vida llegaría el tiempo de partir, que llegaría el momento en el cual abandonaría este mundo, y vivió cada día. Por eso estaba llenando de días, lleno de días. De este día tomo esto hago para el Señor. Invierto mi vida siendo influencia para la nación. Para con la casa de Jehová, muchos tendrán que ir al cielo. Mueren sin ningún tipo de recompensa. Eso no es morir lleno de días. Cada hermano que me escucha en este día, avanzado en años en esta iglesia, debería evaluar la vida de Joiada. Quizá ya no tenga más tiempo. ¿Qué espera? Hay gente engañada diciendo después. Joiada invirtió su vida en lo espiritual. Hizo bien para con la nación de Israel. Dice ahí el versículo 16. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. ¿Qué ha hecho usted en favor de la obra de Dios? ¿Qué bien ha hecho usted para con la iglesia? ¿Sabía usted que todos en la iglesia están activos? El que no hace está destruyendo, pero algo hace. Parece que la gente dijera, hay dos tipos de gente en la iglesia, los que están comprometidos y los que no. Pues déjeme decirle que toda persona que me escucha en esta hora, algo hace en su iglesia, o edifica o destruye, pero algo está haciendo. ¿Usted algo está haciendo por la iglesia? ¿Está orando por ella, amándola, siendo de influencia, o la está destruyendo con su actitud, con su negligencia, con su pereza, con su letargo? Pero algo hacemos dentro de la iglesia. Todos están comprometidos en la iglesia, ¿sabía usted? Todos sirven en la iglesia. Mientras unos sirven, los otros destruyen. Pero créame de que no hay punto neutral. O sirve usted en la casa de Dios o no lo hace. Joiada hizo bien para con la casa de Dios. ¿Cuántos Joiadas faltan en las iglesias hoy en día? Créame que cuando llegó el momento de despedir a Joiada, debe haber sido algo duro para la nación. Aquel hombre que salvaguardó la vida de aquel pequeño, que la malvada Atalía quería matar, Joás. Aquel que fue influencia y que por la influencia de él, la nación tuvo algo de paz porque dejaron la idolatría. Porque se restableció el templo, los holocaustos, los porteros, los servicios de los levitas conforme estaba establecido. Desde luego que con gran dolor despidieron en ese día que fue el fallecimiento de Joiada. Así sería, hermanos, al tener en la iglesia un Joiada. Ese tipo de personas, créame que sería un dolor profundo tener un día que despedirlos. Tener que un día ir al funeral, al sepelio de estas personas. Gente que verdaderamente vivió su vida para Dios. Gente que fue de influencia. Gente que verdaderamente sabía que se estaba preparando para la eternidad y estaba viviendo el día a día de la mejor manera. No perdiendo el tiempo por ahí como algunos hacen. Porque hay gente que se dedica a perder el tiempo, ¿no? No hay nada que hacer, vamos a ver qué nos inventamos para perder el tiempo. Ojalá todos nosotros aprendiéramos de Joiada. Morir lleno de años. ¿Quiere morir usted lleno de años o de días? De días. Cada hermano entonces debería evaluar en este día. Quizá los muchos o los pocos años que le queden. Inviértalos en lo que vale. El tiempo que Dios le dé aquí, el que le resta. Ya el que se fue no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Pero el que le queda, y algunos saben que a lo mejor diría alguno por sospecha, creo que ya me llega el momento de irme. Aunque sea por sospecha, ojalá este mensaje le estremezca, usted diga, ay, sí, me muero y morí fue viejo. Viejo, resabiado, amargado, no comprometido, carnal, mundano y no hice nada. Ojalá usted pueda decir hoy, sí, Señor. No sé cuántos días me quedan. Ojalá sean muchos años, ¿no? Pero de aquí en adelante voy a tomar el ejemplo de Joiada y voy a darme la tarea de morir como este hombre, lleno de días. Eso es. Y como dije al comienzo, mucha gente muere vieja, pero no llena de días. Y eso es triste, ¿no? Joiada no solo envejeció, sino que dice la Biblia que murió lleno de días. Murió de tal manera, ¿por qué? Porque toda su vida se preparó para ese momento. Por eso es que la Biblia dice en el Salmo 116, versículo número 15, mire lo que menciona. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es una cosa muy valiosa delante de Dios
porque hay gran galardón para aquellos joyadas que se preparan para la eternidad, que mueren llenos de días. Para ellos dice la Biblia de que es estimada la muerte porque se van a encontrarse con su Salvador, con su Señor y a ser recompensados. Por eso es estimada la muerte. Pero para aquellos que no viven una vida que agrada al Señor, ¿será que es estimada la muerte? Porque toda la Biblia dice de que algunos tendrán que presentarse delante del Señor con vergüenza por lo que no hicieron, por las oportunidades perdidas y porque murieron llenos de años, viejos, pero no llenos de días. ¿Cómo desea usted morir? Ojalá fuera que usted deseara morir lleno de días. Y para eso tenemos el ejemplo de Joiada, un hombre que se preparó para la eternidad. ¿Está usted preparado? ¿Usted como salvo está preparado para enfrentar allí ese día del tribunal de Cristo? Y mire, aquel que ni siquiera es salvo no está preparado para la eternidad. Será la mayor pérdida. Por eso el apóstol Pablo mencionaba de que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque aunque pareciera que fuera pérdida, no es pérdida, es ganancia, porque estaría en la eternidad. Pero para algunos aquí morir hoy sería pérdida. Porque incluso ellos mismos se perderían por cuanto no son salvos. ¿Es pérdida o ganancia para usted? Ojalá fuera nuestra vida como la de Joiada y pudiésemos morir llenos de días. Así como Joiada. Y ahí en ese sentido se cumpliría lo que dice la Biblia. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Quizá para el mundo una pérdida. Quizá para la gente de afuera una pérdida de tiempo, que usted se consagró al Señor, leyó la Biblia, invirtió su día a día sirviendo, honrando al Señor. Quizá para ellos sí, pero para los ojos de Jehová es estimada. Así que entonces cada uno de los presentes, ojalá vivamos de tal manera que cuando llegue el momento de morir, ahí el último suspiro, llegue el momento de expirar, de partir de este mundo, diga: Señor, muero hoy lleno de días. Todos un día vamos a tener que llegar a la página final de nuestra vida. El punto es ¿cómo? ¿Cómo parte usted de este mundo? ¿Lleno de años o lleno de días? Ojalá lo hagamos a la manera de Joiada. Podamos vivir el día a día de la mejor forma, esforzándonos por las cosas que tienen peso y valor eterno. Oremos. Señor, damos gracias por este momento. Tu palabra, Señor, una vez más nos lleva, Señor, a confrontarnos con la realidad, Señor, de la fragilidad de la vida. Todos, Señor, un día tendremos que partir de este mundo. Quizá algunos más pronto que otros, pero no queremos, Señor, hacerlo de una manera irresponsable. No queremos, Señor, hacerlo quizá, Señor, acumulando años, sino que cuando llegue el momento de partir, vivamos de tal manera, Señor, que hayamos traído sabiduría a nuestros corazones. Podamos morir, Señor, como este personaje que menciona la Biblia, Joiada, lleno de días, en buena vejez, sabiendo, Señor, que hasta el último suspiro vivimos para ti. Pusimos nuestra mira, Señor, en las cosas eternas. Ayúdanos, Señor, a vivir de esa manera. Te ruego por cada uno de los presentes. Quizás, Señor, aquel que incluso no se ha preparado para la muerte ni ha sido salvo. Te ruego, Señor, que le ayudes, le redargulles en su corazón. Y cada uno de los salvos, Señor, que puedan tomar el ejemplo de Joiada, que podamos vivir de día a día, honrándote y amándote a ti. Gracias por tu palabra. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.